Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Diga gloria a Dios. Todo obra para bien, dice la palabra, para los que amamos a Dios. Amén. Todo obra para bien para los que amamos a Dios. Aleluya. Doy gracias a Dios porque podemos vivir una vida totalmente diferente, una vida transformada. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero invitarte a que escudriñemos claves o fracciones que son claves en nuestras propias vidas para vivir una vida poderosa, una vida victoriosa. Amén. Un estilo de vida, diga estilo de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no estableció que cada día tuviera su estado de ánimo, ¿no? El día no determina nuestro estado de ánimo, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Y como abrimos el corazón a Dios, Dios hace cosas grandes y maravillosas. Ahí en Juan, en el libro de Juan, capítulo 13, Juan 13. Aleluya. Leer la palabra de Dios juntos. Aprendemos, nos alimentamos juntos. Venimos a orar ahora, pero cuando oramos necesitamos tener fundamentos bíblicos. Aleluya. Amén. Versículo 20. ¿Estás ahí? 13, 20. Fíjense cómo expresa la palabra de Dios dos veces. De cierto os digo. ¿Puedes ver ahí? De cierto, ¿sí? De cierto os digo. ¿Por qué tuvo que decir dos veces, de cierto os digo? ¿Cuál es la razón que tú te imaginas que Dios nos esté hablando y nos esté reafirmando? Porque es una confirmación, está reafirmando lo que dice. De cierto os digo. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Aleluya. De cierto os digo. Yo quiero que aprendas a oír hablar a Dios. Porque Dios te habla a ti individual y te está hablando tan en serio como lo que Él es. Y de la expresión, tú tienes que sacar una conclusión. ¿Qué dice la palabra de Dios? De cierto os digo. Como que si muchos no supiéramos que Él no habla mentira. Él habla verdad. Dios no habla mentira. Pero sin embargo, confirma diciendo dos veces, de cierto os digo. El que recibe al que yo enviare. ¿Ya saben de quién se está tratando ahí? Al que recibe, al que yo enviare. ¿A quién envió el Padre? A Jesús. El Padre está diciendo, de cierto os digo. El que recibe al que yo enviare. Ahora, ¿cómo se recibe al que Él envió? Todos sabemos que por confesión de la palabra, el que recibe a Jesús lo confiesa con su boca y cree con su corazón. ¿Cómo se recibe el Hijo? Porque creíste con el corazón. Confesar. Fíjate cómo usas los dos sistemas. Un sistema es de la dimensión natural, que es la voz audible, y el otro es de la dimensión espiritual, que es del corazón, del espíritu.
Sí, ahora, yo estoy seguro que es el espíritu, no es el corazón, la válvula del corazón. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos científicos cambiando un corazón del otro. O sea que si tú recibiste a Cristo y te quitan el corazón, oye, pues se fue Cristo, ¿no? ¿Verdad que no es así? Entonces es el hombre interior, el hombre espiritual, la persona eterna. ¿Entiendes eso? Ve dos cosas importantes. Confesaste con tu boca y creíste con el corazón, creíste con el hombre interior. Ahí estás viendo dos dimensiones operando para poder conectarte con la dimensión del reino de Dios, para poder conectarte a lo sobrenatural, para poder conectarte a lo que hoy Dios quiere que tú y yo vivamos como estilo de vida. Diga, estilo de vida. El hombre cristiano hoy en día no está viviendo como estilo de vida lo sobrenatural porque cree que lo sobrenatural no es para uno, es para ciertas personas y que están muy ungidos y que ellos son especiales de Dios. No, cualquiera, dice la palabra, que confiesa a Jesús y lo recibe en su espíritu, ese es salvo. ¿Es qué? Quiere decir, ya pertenece a esa dimensión del reino. Amén. Aleluya. El Padre nuestro dice, hágase mi voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. Yo te pregunto, ¿cómo crees que es la atmósfera en el cielo? Es lunes, San Lunes, no, muy pesado. No hay San Lunes, San Martes, San Miércoles. O sea, la atmósfera del cielo es un estilo de vida precioso, diga precioso. Una vez más, dice, de cierto os digo, 2 puntos. El que recibe al que yo enviare, dice el Padre, me recibe a mí. ¿Puede ver eso? Cualquiera que está aquí, que ha recibido a Cristo, recibió al Padre. Entonces quiere decir que tú no tenías padre. O mejor dicho, el tipo de padre que hoy tenemos. Porque sí teníamos un padre, un impostor. El diablo. Ese se adjudicó el título y dijo, hola mijo. ¿Sí entiende? Jesús por eso le decía a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo, su padre es el diablo. ¿Puede ver eso? Di, yo tengo papá. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, la oración correcta es cuando ores al Padre, lo tienes que hacer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué tienes Padre ahora? Cuando tú necesites cualquier cosa, tú tienes acceso al lugar santísimo. Si quieres que el sueño se te quite, vas a la presencia de Dios y dices, Dios, quiero que el sueño se vaya de mí. Te pido fuerzas. A veces uno anda cansado físicamente, ¿sí o no? Mentalmente. O están pasando cosas que no queremos, que no son de nuestro agrado. Uno va al Padre y presenta esa condición. Amén. ¿A quién te presentas? Al Padre. Mira, todo aquel que no se le ha revelado que el Padre es su Padre, siempre corre por un consejo de alguien más. Sí, primero corres al botiquín, por la Tylenol. Verás qué loco. Teniendo a alguien más poderoso que todas las Tylenol del mundo juntas. Sonríale que Cristo le ama. De cierto digo que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. My dad. Mi papá. Eso es clave en la vida de un creyente. ¿Por qué? Si tú recuerdas la oración del Padre Nuestro, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar.
Ellos no sabían orar porque siempre veían a Jesús que se iba y pasaba tiempo en oración. Luego venía y levantaba muertos, resucitaba gente, sanaba enfermos, hacía muchas cosas. Y decía, nomás se va ya con aquel que platica y viene y hace muchas cosas. Y Jesús lo dice después, yo no digo ni hago más que lo que me muestra mi Padre y hablo lo que Él me dice que diga. ¿Dónde lo hacía? Cuando estaba con el Padre. Ahora, es el mismo Padre que ahora usted es su Padre. Por eso es que nosotros somos hermanos de Jesús. Por eso nos decimos hermanos. Porque tenemos al mismo papá. Físicamente no, pero espiritualmente sí. Por ejemplo, mi papá ya se fue, ya se adelantó de esta vida. Ya no está aquí. ¿Sí me explico? Pero el papá tuyo espiritual y mi papá es eterno. ¿Entendió? Ese es eterno. Muchos de los que están aquí, mi hermano Joel tiene a su papá enfrente de él. ¿Sí? El papá físico. Pero los dos tienen el mismo papá. Qué curioso, pero es así. Dios usó a su papá para que existiese Joel. Si no fuera, no existiera Joel. Nadie nació por casualidad. Tú eres un proyecto de papá. Soy un proyecto de papá. Y algo hermoso de este proyecto. ¿Sí? Él, antes de que traerte a este mundo, antes de hacer el mundo, Él hizo el proyecto tuyo. Y primero, normalmente los proyectos empezamos del 1 hasta el número que llega, o del A, B, C, D, ¿sí o no es cierto? Dios no empieza así. Dios empieza al revés. Primero el triunfo y luego cómo empiezas. Primero hizo tu triunfo. ¿Cuál es el triunfo? De que ibas a tener un padre. Si tú tienes a Dios como padre, tú ya tienes el triunfo garantizado. Ahora, dice, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Si tú recibiste a Jesús, recibiste al Padre. Y el que me recibe a mí, dice Jesús, recibe el que me envió. ¿Puede ver ahí? Entonces, todos los que estamos aquí, tenemos que tener revelación en tu espíritu de que tienes al Padre en ti. No, pero el Padre está en el cielo y a la diestra está Jesús. Bueno, es cierto, pero Jesús nos ha dicho a través de la palabra que el Padre Celestial es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Sabe qué quiere decir omnipotente? Todo lo puede. Que Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, por la naturaleza de Él, que es Dios. Amén. Ahorita está aquí, está en Flagstaff. Ahorita está aquí, está en Washington. ¿Por qué? Porque conocemos personas que han aceptado a Jesús y está en cada persona que ha aceptado. El problema hoy en día que mucho cristiano no está honrando la presencia del Padre. El rey David dice que danzaba, el rey David, y si tú te pones a pensar, dice, siempre lo ponía a mi diestra, al Padre. ¿Por qué? Porque él veía al Padre con los ojos espirituales. Y porque él veía, tenía la certeza de ver al Padre, él danzaba en su presencia. ¿Sí? Hoy en día, la gente dice, como danzaba David. O sea, pasaron por alto la persona que estaba a un lado de David. Le echan más porras a David que al mismo Padre. ¿Sí entiende? ¿Sí comprende? Cualquiera que puede ver con sus ojos espirituales al Padre. Ahora, yo nunca lo he visto al Padre, pero me lo puedo imaginar.
¿Sí me explico? Normalmente, pues muchos lo imaginan como un rayo de luz, ¿sí? Muchos lo ven como viejito. Pero ¿cuántos saben que Él no se puede hacer viejo, es eterno? ¿Sí? Vuestro Padre Celestial. Y dice que nosotros en el cielo, el hombre espiritual, es exactamente como soy aquí en la tierra, pero perfecto. Sin fallas. Es guapo. Es nada de feo. Todo bonito. Sí, los hombres que han tenido experiencias, que han ido al cielo, dice que todo es perfecto. No hay imperfección. Entonces nosotros en el espíritu dice, pero se parece exactamente lo que eras en la vida física. A mí no me esperes ver de otra manera en el cielo. Me vas a ver, pero perfecto. Yo te voy a ver perfecto en el cielo. ¿Sí comprendes eso? ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener un cuerpo glorificado. Dios es un Dios que es pura gloria. Entonces tú puedes activar tu imaginación y ver a un hombre glorioso y danzar enfrente de él. Ahora, si tú no lo ves o si tú no lo ves o si lo ves, ¿está o no está? ¿Está o no está? Sí está. ¿Sí entendiste? El que me recibe a mí, recibe, entonces sí está. Tú puedes danzar porque estás a la presencia de Dios. Esa es una revelación. Tú puedes danzar porque Dios está contigo. No lo veo, no lo siento, ni yo tampoco. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, estamos clarificando, estamos dejando en claro que tenemos al Padre, ¿sí o no es cierto? Vaya conmigo ahora a Lucas 10. Lucas 10. Aleluya. Amén. Ahí le va. Dice, el que a vosotros oye. ¿A quién estaba diciendo eso el Padre? Jesús. A sus discípulos. Amén. 10:16, perdón. El que a vosotros oye. Jesús hablando de los discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús. Los discípulos de Jesús tenían al Padre. Y Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, el que a vosotros los oye, quien los escucha a ustedes. ¿Entendí? ¿Entendió? Mira. Ahora dice, el que a vosotros oye, el que a vosotros oye o escucha, a mí me oye. El que me escucha Eduardo Urrea, a mí, a él lo oyes. Porque yo lo único que estoy haciendo, estoy leyéndote la Biblia. O sea, es el mismo Cristo. ¿Sí o no? Tal vez no te gusta mi cara, mi corbata, mi forma de hablar, pero tú estás oyendo hablar a Dios. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, dice Jesús, desecha al que me envió. Y eso es algo tremendo. Porque mientras tú estés leyendo la palabra de Dios, ¿sí?, en una iglesia,
Y sabes que es aplicable esa palabra, porque hay palabra bíblica que no te va a aplicar. Por ejemplo, yo no puedo vivir en la ley. ¿Qué quiere decir en la ley? Antes de que Cristo fuese crucificado, la gente vivía bajo maldición en la ley. Yo no estoy en la ley, ni tú tampoco. Estamos de este lado de la gracia, de la cruz para acá. Hay muchas cosas que están en la Biblia, pero no me aplican. ¿Por qué? Porque Jesús me redimió. ¿Me qué? Quiere decir, pagó por mí. Una de ellas es la enfermedad. Otra es la ruina, la escasez financiera. Otra, ahora, si mi papá es el dueño de todo, ¿no crees que yo debo de tener algo? ¿Sí o no? Dice el Señor, mío es el oro y la plata. Ahora, ¿por qué los impíos la tienen? ¿Quién es un impío? Aquella persona que no teme a Dios. No tienen miedo a hacer dinero. Hacen todo lo que quieren por el dinero. Pero el Dios de ellos es el dinero. Nosotros ahora con la sabiduría divina de Dios podemos usar el poder de Dios en el nombre de Jesús. Cuando yo le hablo a un demonio y le digo en el nombre de Jesús, le estoy diciendo en el nombre del Padre también. ¿Quién crió todas las cosas? El Padre. Todo está sujeto al Padre. ¿Sí entiende? Entonces cuando yo hablo con la autoridad de Dios, yo estoy usando la autoridad que el Padre delegó. Dice en el versículo, el que vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aleluya. ¿Puedes ver eso? Quiero que veas ahí mismo en el 22. Todas las cosas me fueron entregadas, dice. ¿Cuántas? Las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿De qué cosas está hablando? Todo lo creado. Ahí dice todas las cosas se me fueron entregadas. Estoy en Lucas 10, 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Quién se las dio a Jesús? El Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo. Amén. Ahí te va. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién revela el Padre? El Hijo. Jesús nos revela al Padre. Entonces yo tengo que ver a Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir que yo vea a Jesús? Bueno, Él es el verbo que no. Él es la palabra que no. Aquel que ve la palabra, ve al Padre. Si muchas gentes aman a Dios, pero no ven la palabra, viven fuera de la palabra, no pueden ver al Padre. Porque Jesús no lo puede revelar. ¿Sí? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y Jesús es el verbo. La palabra es el verbo. La palabra se hizo carne. Se encarnó en María. ¿Sí? Esa palabra se hizo, el verbo se hizo carne, entró en María y se convirtió en hombre. Dios se hizo hombre. ¿Sí? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La palabra es el camino. La palabra es la verdad y la palabra es la brújula. ¿Puedes verlo?
Aleluya. Entonces, una vez que tú tienes esa pasión por la palabra, el conocimiento de la palabra, tiene que ir acompañado con el espíritu. Diga espíritu. Porque la palabra sola, si tú te aprendes la Biblia o sabes la Biblia, pero no tienes honor y respeto a lo que la Biblia dice, temor a Dios, practicas el pecado deliberadamente, no te interesa el orden divino, el respeto a lo que Dios nos enseña a través de la palabra, tú tienes puro conocimiento sensorial, pura materia gris, no hay espíritu. ¿Sí me explico? Y dice la Biblia que la palabra, la letra mata, pero el espíritu es vida, es espíritu. Amén. Tiene que ir acompañada la palabra con el comportamiento de la palabra, con la directriz que nos da la palabra. Amén. Aleluya. Entonces dice ahí, todas las cosas se me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Él sabe las intenciones de la gente. Mucha gente quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque no tiene temor a Dios. Y tienen años en la iglesia y no aprenden nada. Dios no puede ser burlado. Ahí está. A quien el Hijo se los quiere revelar. Se te revela a ti a como tienes el corazón de humilde a Dios. Digo humildad a Dios. Eso es clave. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo no sé si soy humilde ante ti. A lo mejor yo pienso que soy humilde, pero soy muy rebelde. ¿Sí? Me gustaría saber lo que tú tienes en tu corazón. Porque lo que importa es lo que tú ves. Lo que importa es lo que usted califica, no como yo me considero. ¿Sí? Hay gente que se, al otro extremo, la gente que se cree indigna. No, yo no soy digno, Señor, de que vengas a mí. Una palabra tuya bastará para sanar mi alma. No. ¿Cómo vamos a ser indignos si murió en la cruz por mí? Pero nos hacen hablar esas cosas. Yo no soy digno. Santo Dios. ¿Tú crees que no es una estrategia satánica esa? Claro que es una estrategia satánica. ¿Por qué? Porque Jesús al morir por ti y por mí fue para redimirnos de la maldición. Y tú vienes y le dices a Dios, yo no soy digno, fíjate. Y dice, bueno, entonces lo que hice no funcionó. Puedes ver ahora, ¿verdad? Antes no veían esas cosas. Ahora sí lo puedes ver. ¿Sí? ¿Puedes ver eso? Nosotros tenemos el privilegio de que Dios es el papá de nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, lo que sucedió fue que se separaron de la comunión del Padre. Y Cristo nos vuelve a traer a la comunión con el Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me tiene a mí, tiene al Padre. El que me oye a mí, oye al Padre. El que los desecha a ustedes, desecha al Padre. Fácil. Ahora, vaya conmigo ahí a Mateo 10. Mateo 10. Mateo 10. Aleluya. Versículo 40. ¿Estás ahí conmigo? ¿Estás ahí? El que a vosotros recibe. El que a vosotros recibe. Jesús estaba delegando su presencia en sus discípulos. En este caso aquí, yo estoy ahorita sirviéndote a ti. El que vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, el que recibe un profeta,
por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Cualquiera que da a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es ¿qué? Por cuanto es discípulo. Todo hombre servidor de Dios es un discípulo de Jesús. No sigue una corriente, sigue a Cristo. Dice, por cuanto es discípulo. Quitó el título de profeta, de justo. Y ahora dijo, discípulo. Nos aterrizó a todos igual. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de cada uno de nosotros de ser discípulos de Jesús. ¿Entendió? Por cuanto es discípulo. Un discípulo de Jesús sigue a Jesús, sigue su palabra, sigue su doctrina, la sana doctrina. No vive fuera de la voluntad de Dios. No puede hablar una cosa aquí en el púlpito y afuera en la calle ser otra. ¿Sí me explico? Bien santo aquí y allá hay un lépero. ¿Sí entiende? Ok, usted no puede ser un santo sentado ahí y un lépero allá afuera. Es igual. Nomás que a mí aquí me toca servirte la mesa y usted comer de la mesa. Pero la responsabilidad es igual. Ah, no, pues él tiene que ser santo porque él es el pastor. No, es para ti también. Aleluya. ¿Estamos en dónde? El que vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió. 41. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo. Y cualquiera que dé uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, ¿de quién? De cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué quiere decir? Que cualquier hijo de Dios que está en la iglesia sentado, que es discípulo de Cristo, que por un momento el Señor lo guía a ir a una casa y le reciben, le escuchan y le dan un vaso de agua, dice el Señor, va a tener recompensa. ¿Va a tener qué? Vas a tener recompensa. ¿Por qué? Porque fue recibido y lo refrescaste, le diste de beber. Es todo. Dice, ahora, ¿qué tipo de recompensa crees que vas a recibir? Muchos dicen, más allá del sol, más allá del sol. Cuando me muera ya Dios me va a dar. No, la recompensa es aquí. Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no todos son discípulos. Muchos son bien intencionados, pero no son discípulos. Hay muchas personas que tienen liderazgos con título, pero no son discípulos. Porque siguen los intereses de su bolsa. O siguen los intereses de lo que andan buscando. Pero no están siguiendo a Jesús. ¿Sí comprendes eso? Y muchas gentes están recibiéndolos en sus casas. Y tratándolos como discípulos. Esperando recompensa. ¿Sabe cuándo les va a llegar? Si saben contar, no cuenten con ella. Porque no hay recompensa. Solamente va a haber recompensa para cuando se recibe un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús te va a decir qué dice Jesús. Eso te va a decir. Y lo que está mal, eso está mal, eso está bien. ¿Sí entiendes? Porque es la manera que nos vamos a edificar. No, pero que yo no estoy de acuerdo. Tu opinión y la mía sale sobrando. Ahí está el veredicto. ¡Aleluya! Ahora vayamos juntos a la palabra de Dios, al libro de Marcos, capítulo 11. ¿Cuántos están aquí?
Entonces aquí, mira lo que dice aquí en el capítulo 11, versículo 26. ¿Estás ahí? Mira lo que nos dice Dios. Porque si vosotros no perdonáis, si nosotros no perdonáis, 11, 26 de Marcos. Si vosotros no, ¿qué? Perdonáis. Ahora, ponte a pensar. En ese tiempo, los discípulos no habían sido investidos de poder. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Si tú te vas al versículo 20, dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús maldijo una higuera. Se ha secado. Dice, respondió Jesús y les dijo, ¿tened fe en quién? En Dios. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué respuesta es esa? Los discípulos vienen escandalizados. Mira, se secó la higuera. Tened fe en Dios. ¿Sabes qué les estaba diciendo? Yo no lo hice. Lo hizo mi Padre. No dijo para que vean. No. Tened fe en mi Padre. Tened fe en Dios. Les estaba presentando al Padre con los hechos. ¿Estás viendo la predicación de Jesús? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será ¿qué? Ahí te va de nuevo el versículo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a ese monte o a cualquier obstáculo, quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, ¿en dónde? En el hombre interior. El hombre interior tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, siente todo. Es una persona y no duda en el hombre interior. O sea que también en el hombre interior hay incredulidad. Amén. ¿Quién es un incrédulo en el hombre interior? El que duda. Pero el hombre que tiene la convicción que Dios está hablando y le voy a creer con el hombre interior, ¿sí? El hombre exterior dice, no, el mundo donde vivo es normal, tengo que trabajar y ni modo, la chamba me demanda y que traca. Entonces, ¿quién manda? ¿El hombre exterior o el hombre interior? Cuando el hombre interior comienza a caminar, gobierna al hombre exterior. Tengas lo que tengas que hacer, ¿quién manda? ¿A quién recibiste en el interior? A Jesús. Y si recibiste a Jesús, tienes al Padre. ¿Quién es más importante? ¿Ves la importancia de que el Padre esté en operación? Ahora, para que se les quite el sueño, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese, mira qué hermoso es esto, cualquiera que dijese, cualquiera, pero tiene que decirlo. Al problema le tienes que hablar y decirle, ruina, vamos a suponer que ruina, vete en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y no dudaste en su corazón. No dudaste que al momento que tú le hablaste, le habló Jesús, le habló el Padre. ¿Se iría a la ruina? ¿Se iría a la ruina? Se fue a la ruina. Pero, ¿por qué? Porque tengo convicción que Cristo vive en mí y que el Padre está en mí y que no hay duda en mí. Pero mis ojos físicos siguen viendo las cosas mal. Pues no veas con los físicos, ve con los ojos espirituales. ¿Vamos bien? Y no dudas en su corazón, sino creyere que será hecho. Ahora, lo que dice. ¿Te recuerdas cómo empecé diciéndote cuando recibes a Cristo? Primero usas la confesión de la boca del cuerpo físico. Y segundo, crees con el hombre interior. Es la conexión de la dimensión espiritual a la dimensión física.
La oración eso es. Tú vienes a presentar lo que estás viviendo en la dimensión física a la dimensión espiritual para que de la dimensión espiritual venga la respuesta y se transforme en lo que tú quieres vivir en la dimensión física. Eso es la oración. Esa es la oración al Padre. ¿Sí lo puedes ver? Ahí nos lo dice claramente. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Por qué dice 2 veces lo que diga, lo que dice? Porque lo dijiste en tu interior y lo dijiste con tu boca. Lo dijiste en el interior y lo dijiste con tu boca. Lo hablaste en tu interior, ya está hecho, ya está hecho. Amén. Lo dice y lo diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieses orando, ¿pidiendo qué? Creer que lo recibiréis y os vendrá. Creéis que lo vas a recibir y lo vas a tener. ¿Dónde quedó el sistema de la economía? ¿Dónde quedó el sistema del mundo de pecado? Ni lo pela aquí Dios. Aquí es la dimensión de la fe. ¿Tú quieres vivir lo sobrenatural? Aquí está. Pero ¿cómo vas a vivir lo sobrenatural? Si muchos se sienten indignos de decir, no, pues, Señor, me oirá Dios. Pues si recibiste a Cristo te estoy yendo. ¿Sí puedes ver eso? Ahora dice, y cuando estés orando, ahorita vamos a orar, ¿verdad? Si te da la gana, perdonad. Así nos dice, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así? Cuando estés orando, perdona. No, pero ¿cómo? Perdona. Si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hay una condición. Hay una condición. Si tú no perdonas, también estás sujeto a que no se te perdone. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y no se trata de perdonar de aquí para afuera. Si tú perdonas de labios, pero no perdonas del corazón, porque con la boca se confiesa, ¿sí o no es cierto? Pero con el corazón se cree para justicia. Yo una vez practiqué esto, perdoné a una persona que lo quería matar. En serio, estaba en la iglesia y yo lo quería matar. Me robó 3 carros. Y cuando yo necesitaba un carro, tenía 4 carros estacionados, él en su casa y yo andaba a pie. Y fui y le digo, oye, pues, pásame un carro. No puedo, me dijo. Y andaba en la carne, yo no era cristiano. Pero me convierto a Cristo y yo lo quería matar ese hombre. Y cuando oí esta predicación, esta enseñanza, lo perdoné. Y él ya sabía que lo traía entre ceja y ceja. Y que voy y lo busco y lo encuentro. El hombre se puso de todos colores, la esposa se metió en el medio y todo. Y yo entre medio de la esposa le tiro la mano. Digo, no, nomás vengo a decirte que no hay problema. Fue una manifestación en mi vida preciosa. Pude ver cómo Dios me perdonó. Se puede, si tú no perdonas de corazón, Dios no te perdona. El perdón tiene algo que tiene que ser aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque si no, no te perdona. Ahí está escrito. Mucha gente dice, yo ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios, ahí se le echa. No se arrepintió. No, ese no es perdón.
El perdón tú confiesas con la boca y creer con qué. Pero me nació ir a buscar a esa persona. Pero cuando le tendí la mano, 2 veces me ha pasado eso en mi vida. Después de convertido, me alejé de los caminos de Dios y cometí cosas muy feas. Y a la persona que ofendí, me acuerdo que ya me había arrepentido de nuevo y estaba en una iglesia y no lo voy viendo enfrente, aquí sentado en la segunda banca. Y yo estaba en la última banca. Y lo veo y digo, yo estoy entrado con ese hombre. Y vine y me paré como imán a la hora del servicio y vine y le tendí mi mano y le dije, perdóname. Y el hombre me dio un abrazo. Sentí como que un chango con agujas estaba encajado arriba de mí, se fue. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque hablar con el Padre, hablar con Dios, no es cualquier cosa. Es una élite, escúchame bien, para reyes, para hombres que Dios tiene escogidos por Él y para Él. Dios ama a todos, pero no todos quieren obedecer al Padre. Por eso dice Jesús, el que me oye a mí, oye al Padre. Y el que te desecha a ti por no irte a ti, me desecha a mí y desecha al Padre. Ya puedes ver la oración. Tú tienes que pedirle al Señor en esta noche y decirle, Señor, si yo de aquí para afuera he perdonado, ahora desde adentro para afuera. Perdona, deja ir. Tal vez sea dinero, tal vez sean cosas pero ¿qué es más hermoso? Tener la comunión con el Padre. Poder hablar con el Padre. Tener acceso al Padre y decirle, ¿sabes qué, Padre? Últimamente los negocios no me han ido bien. Quiero que las cosas cambien. Quiero un nuevo cambio. Y luego el Señor te va a decir, a ver, enséñame el plan que tú tienes. No, pues no tengo. No, entonces tú no quieres cambiar. Porque tú tienes que tener un plan para presentárselo a Dios. Porque Dios tiene todos los planes que existen en el universo, pero no sabe cuáles tú quieres. Es como el hombre que quiere una mujer, pues sí, enana, alta, chapita, gorda, ¿cómo la quieres? Hay muchas mujeres. ¿Sí entiendes? Te lo estoy hablando por experiencia. Cuando yo dije, yo quiero una esposa, yo comencé a escribir como quería mi esposa. En serio, detalles. Y gracias a Dios, sé que funciona. Ser específico. Es una de las cualidades de Dios, porque Dios te dio a ti libre albedrío. Tú tienes señorío, pues. Tú eres cabeza. Tú eres el que escoges. Vivir en una casita, en una casota. Ay, pero me va a llegar mucho de luz, ni que la fueras a pagar tú. ¿La va a pagar tu papá? Si Dios, ¿sí entiendes lo que te digo? Yo estoy sorprendido de que funciona la oración. Pero ¿sabes qué? Muchos, porque oraron una vez, ya no lo vuelven a hacer, porque dicen, no, pues Dios no contestó. Espérate. Aprende como rey a orar. Mira, fíjense cómo son las reuniones de los reyes en las películas. Unas pompas, o sea, mucho show, porque va a haber reunión de reyes en las películas. ¿No lo han visto? Soldados, vestidos, carpetas, carros, o sea, todo, una cosa extremadamente preparado, con tiempo de anticipación. Me tocó ver una reunión de la reina Isabel en las noticias y el camarógrafo puso la cámara en los tenedores y en los cubiertos de la mesa, que era una mesa como para 80 personas, 100 personas. Era una simetría perfecta. Cada tenedor y las sillas exactamente donde iban. Cada cosa era perfecto. Imagínate cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios. Y queremos entrar como, ya viene, Señor, buenos días. Pues tú sabes, ando muy ocupada, bye. No, eso no son oraciones. Tienes que saber cuál es tu posición. Tiene que haber un respeto a Dios y decirle, aquí estoy. Yo ahora entré a su presencia y le dije, Señor, aquí estoy.
Y me dijo, qué bueno que estás, porque necesito que dejes ahorita este tiempo y ve y háblale a esta persona. Esta persona, un ministro, un pastor, que anoche duraron hasta las 2 de la mañana, su esposa y ellos orando por respuestas y soluciones. Y el Señor me dijo, ve y háblale a esta persona. Yo voy y le hablo, agarro el teléfono, empiezo a hablar con ellos. Y todo lo que hablé con ellos eran las respuestas que ellos estaban pidiendo en oración una noche anterior. Oré por ellos. Son ministros, son pastores. ¡Qué tremendo! Y poderlos bendecir con palabra y poderlos bendecir con otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, para eso estamos, somos un cuerpo, es el mismo Padre. Pero imagínate que yo no hubiera tenido esa comunión con el Padre, yo no le hablo, porque nunca hubiera oído. ¿Sí puedes ver la importancia de que tú entres? A lo mejor el Señor te dice, ora por el señor Trump. So what? Él te va a decir exactamente de qué. Y por tu oración se salva esta nación. No, pero yo soy demócrata. No. ¿Sí entiende lo que estoy hablando? Hay gente loca, pues, que no se ubica cuando se comunica con Dios. Él es soberano. Nunca se olvide eso. Dios es el soberano. Tenemos que aprender a saber. Pero no se te olvide que si tú tienes a Cristo, tú tienes al Padre. Y dice la Escritura, cuando te dirijas al Padre, dirígete en el nombre de Jesús. Y ten la certeza que el poder de la sangre tiene el poder vigente para que tú no tengas condenación. ¿Sí entiendes? Porque si tú de corazón te arrepentiste y perdonaste, la sangre de Cristo nos limpia. Y estás tan limpio como Dios dice que estás limpio. A veces nuestros cerebros mismos nos quieren condenar a nosotros mismos. ¿Sí o no es cierto? Porque nos portamos mal, porque dijimos algo, bla, bla, bla. Por eso el estilo de vida del creyente es día a día. Y me dijo una persona, ¿hasta cuándo? Hasta que te vayas al cielo. Es día a día. ¿Por qué? Porque es comunión a diario. ¿A qué crees que Dios te hizo? ¿Para qué crees que Dios te hizo? Para que tuvieras un compañerismo con Él. Para eso fuiste creado. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿a quién has visto que se va de este mundo y se lleva algo? Con el mismo traje ejecutivo con el que llegaste, con ese mismo traje físico te vas a ir. ¿Sí entendió? Nadie se lleva nada. Entonces ponte a pensar, ¿por qué el mundo de pecado nos enfrasca a tener cosas que no nos vamos a llevar? No estoy contra vivir bien. Pero una cosa es que yo trabaje para el dinero y otra cosa es que el dinero trabaje para mí. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Tú puedes hacer esa oración y decirle, Señor, yo quiero vivir de que el dinero trabaje para mí. Dices, ¿por qué? Porque la Biblia dice, y todo lo que me pidas orando. ¿Está incluido eso que no? Entonces, ¿por qué la gente no pide eso? ¿Sabes por qué no pide eso? Porque le dice a Dios, en su inconsciente, le dice a Dios, Dios, hasta este límite tú puedes. Si alguien de aquí le dice, Dios, yo quiero vivir en este mundo, que las finanzas trabajen para mí. Atrévete, atrévete. ¿Por qué? Porque si el dinero trabaja para ti, vas a poder invitar al pastor a comer. ¿Sí o no? Vas a decirle, mire pastor, aquí está una tarjeta de $10,000, cómprese sus Armanis. Por si usted no sabe qué es un Armani, son trajes.
Pero cada uno de esos cuesta como $3,000. ¿Por qué? ¿Qué es para ti cuando la abundancia existe? Pero ¿qué ha hecho el sistema del mundo de pecado? Apenas acabálate. Trabaja como burro. Muérete de cansado y viejo y ya se te acabó la vida. No. Ahí dice, y todo lo que me pidas orando, creyendo que lo vas a recibir, lo vas a tener. El mismo esfuerzo es para hacer una oración chiquita que una oración grandota. Porque el que lo va a hacer es omnipotente. Tú no sabes. Tú puedes empezar a hacer una oración y no sabes cómo va a suceder. Imagínate que de repente venga un chinito viejito, y diga, mijita, Dios me mostró que te deje toda mi fortuna. Le vas a decir, no, Señor, no se moleste. Vas a decir, oración contestada. ¿Qué no? ¿Sabes cuántos miles de hombres ancianos están de rodillas orando ahorita para decirle, preguntándole a Dios dónde dejar sus finanzas? Porque amasaron fortunas toda su vida, pero ya se van y no tienen familia. Pero no quieren dejar el dinero en cualquier parte. Pero como no hay locos cristianos que se atrevan a decirle, Señor, hazme multimillonario. Ay, no, qué orgulloso, vanidoso. No, con que me dé un trabajito y un carrito que chumito está bien. No. ¿Cómo vas a ser hijo de un rey con esa mentalidad? No cuadra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por lo menos vino un aleluya aquí. Dice que el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. Tienes que hacerte como niño. El niño tiene una imaginación extraordinaria. Tiene varios camaradas. ¿Y cómo se llama? Ah, se llama Pancho, ¿de veras? Ah, ok. ¿No te ha tocado ver eso? ¿A los niños? Niños, las imaginaciones de los niños. Dice el Señor, así tienes que ser. Imagínate verte rica. Ser como niño. Dice, el que no se hace. No dice, fíjate, que lo voy a hacer niño. No dice eso Dios. Dice, el que se hace como niño. Ese va a entrar al reino de los cielos. Yo soy responsable de hacerme niño. Esas locuras que yo hablo son de niño, ¿no te fijas? Porque voy para el cielo. Eso es de locos. El que no se hace como niño no entrará al reino de los cielos. Entre más maduro te sientes y más... Hey. Niño. Un niño es inocente. Le cree a Dios. Le cree a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están dispuestos a orar? Póngase de pie. Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.